Hola, buenas, soy Santiago Mayorga de la Universidad Isabel I y nada, encantado de estar participando en este Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. A partir de aquí voy a poneros la presentación para iniciar mi ponencia sobre el sector de la publicidad. Espero que no haya ningún problema y podáis verlo de forma perfecta. Como os decía, mi ponencia versa sobre la situación del sector publicitario español durante el confinamiento por COVID-19. En primer lugar, bueno, me vuelvo a presentar, pues yo soy Santiago de Escalada de la Universidad Isabel I y bueno, pues al final las líneas principales de investigación que desarrollo pues tienen que ver con gestión de marcas, con branding y evidentemente con nuevas tendencias en publicidad. La justificación de esta ponencia, de esta investigación, pues tienen que ver evidentemente con la llegada del COVID-19 y por tanto con esa pandemia en la que el confinamiento que tuvimos que hacer desde el mes de marzo. Esto produjo, como todos sabemos, pues esta crisis tanto social como laboral como económica y por tanto esta creación de gran incertidumbre en la que nos seguimos moviendo. En este sentido, pues la publicidad y la coyuntura del ecosistema digital en la que nos movemos, pues hace que nos encontremos ante un sector en transformación con la llegada de nuevos hábitos, tanto sociales como de comunicación, como de consumo, como de estilos de vida, etcétera. Y también pues esta adaptación al paradigma del siglo XXI con cambios disruptivos, con aceleración tecnológica, etcétera, etcétera. Esto hace que el sector de la publicidad pues, sea muy sensible a los cambios y que evidentemente pues, sufra grandes crisis precisamente en épocas de crisis como la que estamos viviendo. El objetivo, por tanto, de esta investigación pues, era el de analizar cuál es la situación del sector publicitario en España durante la pandemia y, por tanto, así tener una especie de foto, de radiografía de cuál era esta situación y de cómo estaba comportándose el sector de la publicidad. Para ello, la metodología que hemos utilizado es una revisión bibliográfica y documental con un estudio de fuentes secundarias relevantes para lo que nos hemos propuesto. Y por tanto ha sido pues, el informe, evidentemente, de InfoAlex de 2020, el barómetro Trendscore especial de COVID-19 que hizo la Asociación Española de Anunciantes y Scopen, el observatorio también de la publicidad que realiza la Asociación Española de Anunciantes, los informes de Statista, en este caso el de COVID-19, medidas referentes a la inversión de la publicidad en España durante 2020. También el estudio de la inversión publicitaria en medios digitales, realizado por EIP Spain y PwC, y evidentemente para completar toda esta información pues hemos recurrido también a prensa especializada y por tanto lo que se ha hecho finalmente es un ejercicio de identificación, de análisis de contenido y de presentación de datos relevantes. El estudio comienza con el ámbito pre-COVID y por tanto nos vamos a estos datos que nos hacen un reflejo de cómo estaba la situación antes del COVID y del confinamiento. Por tanto, el Observatorio de la Publicidad en España de 2019 nos dice pues, que la radiografía del sector publicitario español en pre-COVID es pues, que existían, que se creaban cada vez más empresas, que el volumen de negocio se situaba en crecimiento, estaba en positivo, en verde, y que por tanto había una fuerte inversión en medios que aunque podían entrar en recesión, se mantenía con respecto al año anterior, que habían ido en fase creciente en los últimos 5 años anteriores. Por tanto, podemos decir que la publicidad vive en una situación de bonanza. El número de empresas del sector publicitario el año pasado fue nada más y nada menos que de 40.859 y que supone un crecimiento interanual de más del 6%. En los últimos 5 años, como decía antes, la cantidad de compañías con esta actividad económica no ha parado de crecer. Aquí podemos ver en el estudio cómo este ámbito de crecimiento en cuanto a empresas de publicidad ha sido fulgurante, especialmente a partir del año 2014. También lo es, como os decía, en el ámbito de la inversión publicitaria, que no ha parado de crecer desde el 2014 hasta el 2018 y que en 2019 la inversión era prácticamente idéntica a la de 2018. Por tanto, como os decía,
vivíamos en una época de bonanza para el sector. Una vez que llega el COVID, pues nos vamos a los informes de Statista, evidentemente el informe COVID que realiza para la unidad de referentes a la inversión de la industria en España 2020, y nos encontramos, pues evidentemente, ya con unos datos alarmantes, y es que el 26% de los directores y profesionales del ámbito del marketing y la comunicación señaló haber reducido o planea reducir la inversión en medios. De todos estos, el 16,9% pretende además mantener o reforzar la actividad en medios sociales y trasvasar la inversión a canales digitales, que fue la tercera opción más seleccionada por estos profesionales de la publicidad. Ahí podemos ver, evidentemente, cómo hay una cuestión relativa al ámbito del desarrollo publicitario y de cómo esa obra, por decirlo así, de desarrollo publicitario se encamina con unos malos resultados, unas malas tendencias que auguran los directores de comunicación, de publicidad o de marketing, pues llevarlo al ámbito del digital. Dentro del Barómetro Trend Score especial COVID-19 de la Asociación Española de Anunciantes y Scopen, pues también aparece unos datos bastante alarmantes, con que la inversión de la publicidad en España se redujo en un 25,4% a causa del coronavirus, y que el 72% de los anunciantes ha reducido su inversión en publicidad en España. Imaginaos lo que es esto para el sector de la publicidad. Por tanto, se produce una reducción especialmente importante para 4 de cada 10 anunciantes, más del 30% en la reducción de su inversión, con lo cual aquí ya nos vamos haciendo una radiografía bastante buena de la situación. Aquí vemos los resultados que habíamos comentado en estadística y en gráficos, para hacernos una idea pues más real y de cómo estaba la cuestión en cuanto al sector, en cuanto a la inversión y en cuanto al desarrollo de los presupuestos del ámbito publicitario. El mayor impacto negativo se produjo en los medios offline y BTL, los no convencionales, con más de un 70% de anunciantes que han reducido, como decíamos antes, su actividad, mientras solo un 24% aseguró mantenerla estable. Esto pues es un gran impacto sobre el sector publicitario. En cuanto al sector digital, el impacto ha sido moderado, con una menor concentración de marcas que declaró haber reducido su inversión, 57% frente al 70% del offline y BTL. De hecho, un mayor número de marcas han mantenido estable esta partida, incluso la han llegado a incrementar. El 43% de estas marcas incrementaron la inversión en digital. Los medios más afectados por la caída de la inversión han sido el cine, la publicidad exterior y las revistas, que es otro dato también muy importante, pues tanto para hacernos la radiografía del ámbito del sector publicitario como de los medios de comunicación. Aquí vemos en el estudio las caídas en inversión por medios, con lo cual nos podemos hacer una idea bastante importante, pues como veis, de la grave crisis que, además de poder establecerla en cuanto al ámbito del sector publicitario, pues cómo esto influye en el cine, evidentemente, en las revistas, en la prensa, en la radio, en el ámbito exterior, también en menor medida, pero también de una forma importante en televisión, y como vemos, como Internet, por decirlo así, pues resiste bastante bien, entre comillas, estas caídas tan fuertes en la inversión publicitaria. Infoadex nos dice que la inversión en publicidad ha caído en el primer trimestre un 10,2% respecto al año anterior, 1.232,8 millones de euros en 2020 frente a los 1.373,4 millones de euros en 2019. Solo en el mes de abril esta caída ha sido nada más y nada menos que del 50,1% respecto al año pasado, que la inversión publicitaria en medios de comunicación se desplomó un 27,9% en España durante la primera parte del año, que es la que afecta al confinamiento, y que la desaceleración económica provocada por la pandemia y el confinamiento en España provocó la retirada inmediata de campañas por parte de grandes anunciantes, reducida a la mitad en los meses de abril y mayo. Por tanto, aquí este es otro dato muy importante, que directamente los anunciantes retiraban todas sus campañas. Por tanto, eso
la inversión es una fortísima caída y reducción de la inversión. El digital experimentó una reducción del 14,3% en los 6 primeros meses del año. Alcanzó los 993,3 millones de euros en inversión dentro de los primeros 6 meses del año y, por tanto, ocupa desde hace un año aproximadamente la primera posición como medio por volumen de inversión. En el sector cinematográfico, como hemos visto antes, la inversión ha sido cero durante el mes de mayo. La prensa ha descendido más de un 68% en las vallas exteriores. La caída llega al 94,9%, como veíamos antes en la gráfica, con lo cual nos podemos hacer una idea que dentro de esta crisis, de esta reducción de la inversión publicitaria, pues estos tres elementos la están sufriendo de una manera brutal, especialmente como vemos el ámbito del cine y de la publicidad en vallas exteriores. Vale, sí, está. Y por tanto, de la forma más cualitativa, en el ámbito de estudio de la prensa especializada, o sea, aparte de todos estos datos que hemos dado, de informes de organizaciones relacionadas con el sector publicitario, podemos como en Reasonwhy nos habla de que cerca de una veintena de asociaciones del sector piden incentivar la inversión publicitaria en medios para frenar la crisis. Entre ellas, pues hablamos de la Asociación Española de Anunciantes, más la Asociación de Marketing de España, que por tanto engloba a la práctica mayoría de ámbitos y de negocios del sector, y que solicitan, entre otras medidas, una rebaja fiscal para motivar la compra de espacios publicitarios. A su vez, pues incentivar la compra de espacios publicitarios en medios de comunicación en su conjunto con una desgravación fiscal del 30% para las inversiones de 2020, una medida que ya se había aprobado en ese ámbito de tiempo por el gobierno italiano, por ejemplo, y que piden pues mantener el compromiso de inversión en publicidad del conjunto de la administración del Estado en los medios de comunicación, que sea también pues una medida pública y estatal para apoyar el sector publicitario a través de que se mantuvieran ese compromiso de inversión en campañas publicitarias que se hicieron tanto desde el Estado como desde diferentes comunidades autónomas. En este sentido, Marketing for E-Commerce nos habla de que la evolución positiva de las inversiones llegaría de la mano de una serie de condiciones que se puedan englobar en 4 áreas clave. Por un lado, la evolución positiva de la economía global del país, evidentemente, la reactivación a su vez del consumo, los ajustes de la industria publicitaria y, por último, pues esos avances importantes en aspectos ajenos al sector, entre ellos y de forma muy especial, pues todo lo que tiene que ver con salud y con la cierta normalidad en el día a día, esa reactivación de la que se hablaba, pero bueno, que como hemos visto, pues aunque sí que hubo mejoras y en el verano todo, entre comillas, tuvo una pequeña reactivación, pues ya vemos también la situación que estamos viviendo ahora. Y en business, de una forma más cualitativa y más centrada en especialistas, profesionales del sector, pues Carlos Estrada, director digital de Infinity, nos habla de que el impacto ha sido muy profundo y en un negocio hiperflexible que nos permite adaptarnos rápido a los cambios del entorno, que era un poco lo que hablábamos antes de la publicidad, que para mal en las crisis pues la sufre muy profundamente, pero también para bien en las oportunidades es un sector flexible que sabe rehacerse y adaptarse a las cuestiones coyunturales que se viven en cada momento. La digitalización en este sentido ha sido la salida para muchos sectores y la publicidad, pues evidentemente no iba a ser menos. Y por último, la publicidad siempre ha sido un reflejo de la cultura en el momento y como tal actúa de caja de resonancia sobre lo que está pasando para incidir de la manera más relevante posible sobre las necesidades de las personas y ofrecer soluciones, productos o servicios. Esto tiene mucho que ver con las campañas publicitarias que se han ido desarrollando de nivel emocional, social y apegadas al clima o a la problemática que estamos viviendo con el tema del COVID. Por su parte, Cristina Montero, directora gerente de Mac Sachi, nos habla pues, que la publicidad, evidentemente desde la parte de comunicación de marcas, ha ido evolucionando al compás del desarrollo de la crisis, que hasta el objetivo ha sido acompañar al consumidor demostrándole estar a su lado, como decíamos antes, toda esta parte de carácter social y de acciones o medidas sociales. Cuando el consumo se reactive, el interés económico de las marcas, para que veamos la evolución de la comunicación con el consumidor y, por tanto, pues esta parte social pasará a un segundo plano y, evidentemente, volverá a esa parte de interés
comercial para el desarrollo y evolución y sostenibilidad de las propias marcas y la necesidad de las empresas por asumir el rol de agentes sociales en esta crisis, como estábamos comentando previamente, el consumidor como centro de las decisiones de todas las compañías, así como una gran inversión, porque al final de lo que se trata en las marcas ha sido de esta cuestión, pues en comunicación para ser creíbles en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y por último, Lucas García, el CEO de Social Mood, nos habla desde el ámbito de las redes sociales y el ingenio, la creatividad y la actitud que han sido los factores principales para el desarrollo de campañas por parte de las marcas. Esta pandemia nos ha demostrado que no hay que dar nada por sentado y por tanto no pensar que la marca o que tu marca en este sentido es intocable. No pienses que tu imperio no puede caer y sé humilde y curioso porque en la realidad nadie sabe nada y por tanto aquí vuelve a aflorar la parte de cómo las marcas y el sector que mejor ha sabido adaptarse es el que sobrevive. Para saber qué es lo que verdaderamente funciona, pues al final la prueba-error, el método prueba-error, con el usuario como centro de las acciones y por tanto de las tendencias para conectar las marcas con estos públicos, como estábamos hablando antes. Y por tanto, por último, llegamos a estas pequeñas conclusiones que nos dan, como decíamos antes, esta radiografía del sector publicitario en España durante la pandemia. Antes de ella teníamos un sector de la publicidad en España que crecía en actividad, en oferta y en volumen de negocio y que a partir del confinamiento y con la llegada del COVID, pues vemos como el 72% de los anunciantes ha reducido su inversión en publicidad en España, 40% de ellos han reducido su inversión más del 30%. Con esto nos podemos hacer ya una idea muy relevante de la situación de crisis en la que nos hemos movido. La inversión en publicidad ha caído en el primer trimestre un 10,2% respecto al año anterior, siendo, una vez más, repetimos este dato, que es desolador, de 50,1% de reducción de la inversión en el mes de abril. Y que la inversión publicitaria cayó durante la primera mitad del año, como hemos visto antes, en medio de comunicación el 27,9%, en prensa nada más y nada menos que el 68%, en vallas exteriores el 94,9%, en el sector cinematográfico el 99%, y por tanto vemos como la crisis del sector publicitario al final redunda o viene dada de la fortísima crisis que están viviendo los medios de comunicación. Excepto, como veis aquí, pues el ámbito del digital, que es el que más potente ha salido de esta crisis, ya que solo ha caído el 14,3%. Y por tanto, haciendo una perspectiva de dónde estábamos y cómo puede evolucionar este ámbito, pues nos encontramos ante esa petición que hacían los anunciantes de ayudas a inversión pública, también esa parte que tiene que tener el sector de mejora coyuntural en cuanto a la situación vivida, de flexibilidad y adaptación, de digitalización, evidentemente por los resultados que hemos visto, y luego la labor social y los roles que tiene que tener pues, la marca para conectar con sus usuarios. Sin olvidar, evidentemente, toda esta reducción de inversión en la publicidad y que, por tanto, nos encontramos con un panorama de crisis y de incertidumbre dentro de un sector que, como decimos, pues es muy débil o muy delicado en cuanto a todo lo que tiene que ver precisamente con situaciones de crisis y situaciones de incertidumbre y que hemos visto pues simplemente recordando y estableciendo esta jerarquía de datos para que nos hagamos una idea de esta situación de crisis. Y por tanto, finalizar aquí mi exposición de la ponencia. Muchas gracias y como os digo, pues os dejo aquí tanto mi Twitter como mi email para cualquier cuestión que queráis establecer conmigo. Ya con debate, con preguntas o con cualquier tipo de cuestión que queráis comentarme acerca de este análisis de la investigación en cuanto al sector publicitario en España. Así que nada, muchas gracias y quedo pendiente de vosotros. Un saludo.